Muchas gracias a la Universidad del Tolima por la invitación. Los escenarios universitarios son, creo que, los preferidos de quienes estamos en labores académicas. Me alegra ver el promedio de edad de este auditorio, porque eso significa interés y porque como la sostenibilidad tiene que ver con el tiempo, ustedes aseguran que se dé la sostenibilidad del debate, ustedes aseguran que el debate sea técnico y no personal. Es lo que nos toca impulsar desde este tipo de espacios. Lo que van a ver no es una postura neutral. Yo hace algunos años tomé partido, pero sí está llena de datos. Los datos son objetivos. La postura y cómo se usan los datos no lo es. Ustedes son universitarios, así que, bueno, no todos. No le crean a los que se paran acá. No crean per se en nosotros. Duden, duden y duden, porque de la duda se construye el conocimiento. Y vayan tomando notas de sus interrogantes respecto a lo que voy a presentar. La presentación sí queda aquí en este computador, junto con una cantidad de documentos técnicos, muchos que hay allí, revistas científicas, etcétera, etcétera, de minería y de fracturamiento hidráulico, que le pongo ese nombrecito en inglés con el que es muy conocido. Ahí les va a quedar todo. Y la presentación que estoy abriendo, ya la estoy abriendo desde el computador, para que no tomen datos ni fotos. Las presentaciones de ustedes, la presentación es pública. Así que, pues yo doy inicio, soy geólogo, tengo maestría en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Ambientales y en la Facultad de Ingeniería. He sido docente de cátedras o de cursos en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes, y he sido profesor invitado, yo creo que en buena parte de las universidades públicas de este país y en muchas de las universidades privadas, en particular de Bogotá. Trabajé en el sector minero, quizá la primera mitad de mi vida profesional, más o menos, los primeros 10 años. Y luego de ver qué era lo que pasaba y cómo se comportaban las empresas ante la gestión ambiental, comencé a tomar distancia y a tener una postura crítica, pero esa postura crítica está sustentada. Van a ver que no son opiniones, sino que tenemos bastantes datos. No sé si será un tema de videobim. Bueno, no. Entonces comienzo diciendo que hay una política de Estado de hacer de Colombia un país minero, y que es muy inadecuada en el país más biodiverso del mundo y en el país que tiene quizá la mayor diversidad cultural también en términos de áreas en el mundo, este tipo de actividades. Sin embargo, aquí tenemos que es una política pensada en términos de unos recursos económicos, y que los indicadores que tiene para ver su desempeño son bastante precarios. Y aquí esta región está en medio de esa apuesta y de esos indicadores, porque los tienen aquí abajo: es duplicar la exportación de carbón y cuadruplicar la exportación de oro. ¿Qué tienen en común el carbón y el oro? Que son entre el 91 y el 95% en el caso del carbón para la exportación, y el 99% en el caso del oro también lo es para exportación, que no genera prácticamente ningún encadenamiento con las economías ni locales ni nacionales, porque salen crudos, el carbón simplemente se muele y el oro se saca en lingotes en un proceso que vamos a ver que es terriblemente contaminante. No hay nada que hacer, no se pueden hacer, bueno, con el oro se puede hacer orfebrería, de hecho para eso es la mitad del oro que se extrae en el mundo, para que la gente siga adornando en una concepción muy atávica de adorno corporal,
el 40% es para que los ricos públicos y privados del mundo tengan un soporte de capital guardado en bodegas, y el 10%, el 11%, del 10 al 12% son usos tecnológicos que incluyen los televisores de plasma, partecitas en los carros, en los celulares, en los portátiles, etcétera, etcétera. De manera que con el oro que ya está afuera en el mundo se puede suplir la densidad tecnológica. Aquí tenemos el mapa de áreas protegidas, los parques. ¿Será que hay un señalador? ¿No? Bueno. Las reservas forestales de ley segunda, ley segunda del 59, los parques nacionales, los páramos más o menos se ven. ¿Es posible apagar estas luces? Estaba molestando el profesor mucho. Si es posible apagar estas luces para que tengamos un poquito más de contrastes. Los páramos están en un color azul clarito, y cuando ya le ponemos los títulos mineros, entonces tenemos un mapa de conflicto. Este es un mapa de conflicto con títulos mineros y las expectativas de tener un título, que son las solicitudes mineras. Pues miren ustedes lo que pasa en un departamento como el Tolima, en general en los departamentos andinos, Antioquia, etcétera, etcétera. También hay mapas de conflicto con la diversidad cultural, digamos aquí planteada cartográficamente en términos de zonas indígenas y de comunidades negras. Son mapas de conflicto. La minería inserta el conflicto. Como ya dijo Mario, hay unos libros, estos libros todos los consiguen en la página colombia.medio, los pueden descargar gratuitamente. Voy a pasar rápido, son 4 libros. Desde mi punto de vista no objetivo, por supuesto, porque hago parte de los autores, quizás son los textos más robustos que hay en Latinoamérica sobre una mirada integral de la minería. Hay abogados, geólogos, biólogos, economistas, ingenieros civiles, ingenieros forestales, químicos farmacéuticos que están haciendo estudios de toxicología. Este es el libro 2. Este es el libro 3. Todos estos ustedes los pueden bajar gratuitamente de la página colombia.medio. En la página de la Contraloría también está, pero es una ruta un poco tortuosa para llegar a la descarga. Entonces ahí tenemos un aporte crítico para esa mirada. A mí me invitaron aquí a hablar de daños ambientales, de impactos ambientales. Espero que quizá al final de la charla haya una claridad de la diferencia entre un impacto. La licencia ambiental es para actividades que causen deterioro grave, así dice la ley colombiana, la ley 99/93. La minería, sin excepción, para su desarrollo necesita licencia ambiental, por lo tanto, implícitamente el ordenamiento jurídico colombiano reconoce que la minería causa deterioro grave. Se causan unos impactos ambientales y lo que se dice es, los gestionamos. ¿Cómo se gestiona el impacto ambiental? Se previene, o se corrige, o se mitiga, o se compensa. Y si no se puede, se constituye un pasivo ambiental, una deuda que será pagada por la minera, y si no lo hace, será pagada por nosotros. Y el daño ambiental también son esos impactos no gestionados, pero luego voy a avanzar en ese tema. Entonces primero comienzo con unas introducciones conceptuales, geoquímica, aguas subterráneas y algo sobre el tiempo. Y aquí hay una gráfica que quizá químicos, ingenieros químicos, quizá agrónomos puedan entender, pero a todos los que nos involucremos en los temas de la contaminación por la minería, nos toca tener claros ciertos conceptos. Acá hay un esquema que en la horizontal tiene el pH, y estamos quizá familiarizados en el día a día con el pH. El pH tiene que ver con la piel, el pH tiene que ver con la lluvia, el pH tiene que ver con la saliva, el pH tiene que ver con lo que está dentro del estómago. En nuestro cuerpo hay una variedad muy grande de pHs, desde 1 en la barriga, muy ácida, extremadamente ácida, hasta 8 dentro de la boca,
en la saliva. Entonces tenemos y consumimos cosas que también tienen pHs diversos. Las gaseosas son pHs ácidos 2,5 a 3, el agua lluvia es 5,5 a 6, la neutralidad química es 7, sin embargo la neutralidad ambiental es un rango que puede estar entre 5 y 8. Vamos a ver hoy algunos datos de Colombia, de cómo son las aguas. Y en esta otra escala tenemos qué tanto oxígeno hay en el ambiente. Desde aquí en la parte baja, donde no hay o hay muy poco oxígeno, hacia la parte alta, que es donde hay oxígeno. Nosotros aquí estamos viviendo en medio del aire, que está compuesto por oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno se queda quietico, no participa prácticamente en ninguna reacción química, mientras que el oxígeno es muy reactivo. El oxígeno, casi que hay vida a pesar del oxígeno. Y el oxígeno, como la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, cada respiración es un pasito más hacia la muerte. Cada respiración es oxidación, nos vamos oxidando. Yo estoy más oxidado que casi todo el auditorio. Esa oxidación se va reflejando en nosotros y al final esa oxidación termina transformándonos en algo sin vida. Entonces acá tenemos ambientes oxidantes aquí afuera. Donde haya oxígeno hay ambientes oxidantes. Un río es un ambiente más o menos, un río de esos que tiene muchas burbujas, que es turbulento, puede estar por acá más o menos en el centro, pero un pantano, el fondo del mar, y dentro de la montaña, y esa es la clave aquí, dentro de la montaña casi todo está en ausencia de oxígeno, casi todo. Vamos a ver luego ya algunos esquemas. Y ese tema es clave, que las rocas están por allá abajo, en las montañas o en las llanuras, en ausencia de oxígeno, que todos los poros o todas las fracturas, todas las fisuras que haya por allá abajo están llenas de agua. Debajo de cierto nivel están llenas de agua. Y al estar llenas de agua no entra aire. Y al no entrar aire no hay oxígeno. Ese tema es clave en minería. Clave. Absolutamente clave prácticamente en toda la minería. A cielo abierto y subterránea. Y también es clave saber que hay ciertos elementos que son muy comunes, como la pirita, que es un sulfuro de hierro, que tiene nombres comunes como marmaja, marmato. El embera es mi favorito, el nombre común en lengua embera, que es mierda del oro. Es muy, muy ilustrativo y vamos a ver que está muy bien puesto ese nombre. Entonces, si yo tengo pirita en ausencia de oxígeno y yo saco la roca que la contiene, la saco, me muevo en este sentido, pero acá, en esta escala, me muevo en este sentido, me voy hacia la acidez. Tampoco olviden nunca en todas estas discusiones que el pH es una escala logarítmica y que pasar de 6, que es un dato usual, me gustaría ir al Conveima, incluso de pronto hoy, por allá arriba, hacia el rancho y medirlo, y muy probablemente vaya a dar por acá, de 6 a 7, probablemente no sé. Hay que ir y hay que medir. Ahí traigo un pHímetro para mostrar ahorita los aparatitos. El pHímetro de campo. Entonces, pasar de 7 a 4 o a 3, ustedes por número van saltando 10 veces. Entonces, si el río tiene 6 y le echan, o más bien, un río es difícil de volverlo totalmente ácido, pero una quebradita sí. Si la quebrada está en 6 y pasa a 3, a 5, 10 veces, a 4, 100 veces, a 3, 1000 veces. Ese es otro punto que no hay que olvidar, que la escala de pH es logarítmica. Y que estas son leyes naturales, y que las leyes naturales sí se cumplen. Que por más dinero que uno tenga, no va a modificar el hecho de que si tiene pirita, por cada molécula de pirita, se creen 1,6 moléculas de ácido sulfúrico. Eso no se puede modificar. ¿Qué sí se puede modificar? Que uno puede, al igual que los suelos se pueden neutralizar echándoles cal, las aguas ácidas también se pueden neutralizar echándoles calcita, calizas, cal, para subir el pH. Luego veremos que la otra discusión es la de los tiempos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duran las reacciones? Acá tenemos el mismo esquema, pH, EH.
zonas reductoras o anóxicas y zonas donde el ambiente es oxidante hacia arriba. Y acá tenemos un veneno que se llama arsénico. Y el arsénico está inmóvil, es decir, se precipita en cierto rango de condiciones ambientales. Sin embargo, por ejemplo, no importa si está en la zona reducida o en la zona oxidada, si está por debajo de un pH de 3, 3,2, de 3, el arsénico siempre está disponible. ¿Y cómo es que esté disponible? Que se disuelve, que se solubiliza en un agua ácida. Igualmente, si el agua es muy alcalina, si la solución acuosa es muy alcalina, mayor de 8,2, el arsénico siempre está disponible. Entonces, este elemento es muy problemático porque está disponible en muchos rangos de oxidación-reducción y sin excepción está disponible cuando las aguas están ácidas. El arsénico es un veneno. ¿Qué dicen los Envera? Bueno, ya ahorita lo voy a mostrar. Entonces, quedan esos elementos disponibles dentro de las soluciones acuosas, dentro de las aguas, y las plantas pueden captarla de las aguas y también pueden captarla de los suelos. Entonces acá tenemos espíritus malos, que tienen nombres aquí en mi lenguaje científico, entonces cromo, plomo, cobre, zinc, selenio, cromo, arsénico, con diferentes valencias, de diferentes maneras iónicas, y en ciertos rangos de pH las plantas los captan, los absorben, los pegan a sus estructuras. Si nosotros nos comemos esas plantas, terminan llegando a nuestro cuerpo. Y acá tenemos datos duros, datos técnicos. Revista Elements les queda en la carpeta que voy a dejar. En esa revista Elements hacen un análisis de cómo son las aguas naturales, que es esta columna. Las aguas naturales en términos de la composición química de ciertos... ¿Me hacen un favor? Este profesor es rechocho con lo de los celulares, entonces los dejan en silencio porque me distrae el ruidito. Entonces les encarezco ese favor. Entonces acá tenemos aguas naturales y elementos químicos. ¿Cuál es su contenido usual en las aguas naturales? Ya vamos a mostrar unos datos para Colombia. Esto es en el mundo. Y allá tenemos también pH, conductancia específica, qué pena, conductividad es la traducción más usual. Y esos dos elementos son claves para hacer veedurías ciudadanas, y esos dos elementos también deberían ser claves en los monitoreos de los estudios de impacto ambiental. Y debería ser clave que hubiese personas que sepan de esto en las autoridades ambientales. En la ANLA al parecer no los hay. Me consta, lo digo con conocimiento de causa, después de que revisé los informes de cumplimiento ambiental que presenta la empresa Drummond y vi un pH de 21,1. Debería la Drummond hacer todo un documento científico al tener una solución hiperalcalina que nunca jamás ha sido medida en ningún lugar del mundo. Deberían hacer algo con eso. La ANLA nunca ha dicho nada con respecto a ese valor, por no decir del resto de cosas. ¿Que puede ser un gazapo? Bueno, listo, si es un gazapo tienen que corregirlo. Uno tiene que saber qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, pH. Ahí dice que el promedio de agua mundial es no disponible. ¿Por qué no disponible? Porque hay muchos rangos. Pero si hay, por ejemplo, acá en la zona andina, los pH de los ríos están entre 5 y 7. Entre 5, 5 y 7. En las zonas desérticas, en la Guajira y el Cesar, están entre 7 y 8 usualmente. Esa es como la neutralidad ambiental. Miren ustedes los pH de las zonas mineras. Pueden ser tan ácidos que llegan a ser negativos. Tan ácidos que llegan a ser negativos. Miren esos valores son unos valores anómalos. Y la conductividad, que es una propiedad que tiene el agua, si tiene sales disueltas, de permitir el paso de la corriente a través de ella. Si el agua es destilada, no tiene iones, no pasa la corriente eléctrica a través de, y la conductividad, por lo tanto, da 0. Las aguas del embalse de Chingaza, de donde tomamos agua los que vivimos en Bogotá, son menores de 20 microsiemens centímetros.
Las aguas del río Amazonas, cerca de Leticia, son 140 microsiemens centímetro. Tienen sales disueltas, pero poquitas. Las aguas de una zona minera, miren la del Leviatán, 12.900 microsiemens centímetro. Y vamos a ver algunos datos que tenemos para las zonas mineras en Colombia, pero esos datos altos son datos ya anómalos. Hay mucho elemento químico que está disuelto entre el agua. ¿La conductividad nos dice cuáles son? No nos dice cuáles son, pero es relativamente fácil de medir. Es relativamente barato conseguir un conductímetro. Las universidades tienen conductímetros de campo. Entonces uno puede comenzar a hacer campañas en donde los estudiantes, los profesores puedan hacer una línea base, al menos con conductividad. Y la conductividad es un buen indicador de contaminación de agua, de liberación de especies químicas tóxicas. Y ahora miren cualquiera de estos elementos químicos. Miremos los peligrosos que están por aquí abajo, todos estos. Aunque todo en exceso es peligroso, pero estos siempre lo son. Cadmio, níquel, cobalto, cromo. Y miren los datos en las aguas naturales y compárenlos con los datos en las zonas mineras. Liberación de espíritus malos, dicen los en Vera. Liberación de especies químicas tóxicas. Algunos datos aquí en Colombia. Miren ustedes, Drummond 4.370, Santurbán 1.216 microsiemens centímetro, zona minera de La Jagua 3.220, Cerro Matoso 900, una mina abandonada de calizas en La Calera 3.500 microsiemens centímetro. Muy altas, conductividades muy altas que están indicando una cantidad de especies químicas que están disueltas, que están solubilizadas en las aguas. Y pHs también fuera de esa neutralidad ambiental. Miren lo que sucede, por ejemplo, con las conductividades. Estos son todos el río Amazonas, el embalse de Chingaza, una quebrada en Chingaza, una laguna de oro en el páramo de Pisba, laguna de oro se llama en el páramo de Pisba, aguas que bajan del páramo de Pisba, y miren cómo son las conductividades. Tienden a cero en esta escala. Y miren las conductividades ya en las zonas mineras o en las zonas afectadas por minería, los triángulos. Miren el salto que se pega a la conductividad. Entonces es un buen indicador. Y miren lo que pasa con el pH. Claro, los pHs también pueden sí, la escala de pHs. Entonces las bolitas rojas, los pHs, aquí los tenemos dentro de la neutralidad ambiental. Y miren lo que pasa en las zonas mineras con los pH. O se bajan o se suben. Entonces ya con esos dos indicadores uno puede comenzar a establecer indicadores y alertas tempranas. Voy a mostrarle una vez los aparatitos, para los que no los conozcan. No los estoy vendiendo, aunque debería. Claro, Julio. ¿Perdón? Hola, ¿son muy caros? Hola. ¿Son muy caros? Ya le digo. Para plantear las comunidades. Este mide pH, sólidos totales disueltos, conductividad y temperatura del agua, 600.000. Esto y un GPS. Estos son herramientas de veedurías. Con $1.000.000, una comunidad que sí está allí, que puede ir cada 8 días, cada 15 días, todos los días a medir, va a tener datos. Y esos datos, esa frecuencia no la pueden, es difícil que la tengan las mineras, porque los dueños del territorio son las personas y no las minas. Aguas subterráneas. Los poetas suelen decirlo más bonito y más entendible que nosotros los técnicos. Me encanta esta poesía de Jaime Sabines que ustedes pueden leer ahí. Las montañas son agua. Otro dato para no olvidar. Esas montañas que parecen tan sólidas, allá adentro están llenas de agua. Están llenas de agua de cierto nivel hacia abajo. De cierto nivel hacia arriba, hay todavía aire dentro del suelo. Si hay aire dentro del suelo, hay oxidación. De cierto nivel hacia abajo, todo está lleno de agua. Los poros y las fracturas todas están llenas de agua. No entra el aire. ¿Esto tiene variaciones climáticas? Sí. ¿Esto tiene variaciones diarias? Sí.
¿Esto tiene variaciones en los tiempos geológicos? Sí, en los últimos 2 millones de años hay momentos más fríos, más calientes, entonces tiene variaciones que pueden alcanzar decenas de metros. Sí, sí tiene variaciones, casi nada es estático en la naturaleza, nada es estático si se ve ya en tiempos geológicos, pero es importante saber que debajo de cierto nivel el aire no entra, por lo tanto las cosas no están oxidadas. Y en esos esquemas EH-pH estamos abajo. ¿Cómo se ven las rocas que componen ciertas montañas al microscopio? Ciertas rocas sedimentarias son así. Todo lo que ustedes ven aquí en color rosado, allá al otro lado en color azul, son poros, son espacios. Esos espacios pueden estar llenos de agua. Si están interconectados, los fluidos, el aire, el agua, o las dos cosas se van a mover a través de ellos. Estos materiales que permiten que el agua penetre y fluya a través de ellos se llaman acuíferos. Son los reguladores del ciclo del agua en los tiempos ecológicos. Otras rocas, y estas ya son las que hay por acá, roca metamórfica, esquisto grupo Cajamarca, del túnel de la Línea. Estas no tienen poros, no tienen poros. Granitos de aquí del Tolima también no tienen poros. Si no tienen poros, entonces el agua no fluye a través de ellas. No pasa nada, no hay manantiales en la Cordillera Central. Sí hay. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que las rocas tienen fracturas. Estas rocas, en Bogotá, cerca de Bogotá, muestran cómo el agua fluye, la humedad se mueve, el agua, a través de esas fracturas. Estas rocas también tienen poros. Estas, en cambio, no tienen poros. Son rocas sin poros. ¿Ven los charcos de agua aquí y aquí? ¿Y ven la sensación de humedad en todas estas zonas? Este es el granito del escudo amazónico, que supuestamente es impermeable, que supuestamente no está fracturado. Si eso está así, como ustedes ya lo pueden ver, imagínense cómo está acá, que está todo levantado en la zona cordillerana. De hecho, a los geólogos nos enseñaron una cantidad de prejuicios también. Entonces, que allá el problema no era que el agua se filtrara para hacer esta excavación, en la cual volaron la roca sagrada de un pueblo indígena para hacer la microcentral, sino que el problema era la excavación. Era durísima, no tenía fracturas, no había que impermeabilizarla, porque como esta roca no tenía fracturas, porque los geólogos nos meten que allá no hay deformación, entonces no había que impermeabilizarla usando concreto. Bueno, esto ha valido como 30 veces más de lo presupuestado, precisamente por esos prejuicios. Rocas que no tienen poros, pero que están fracturadas, y el agua, evidentemente, como ustedes pueden ver, fluye a través de esas fracturas. Aquí hubo reporte de un pozo saltante en las perforaciones de Anglo-Gol Ashanti. Entonces, si esas rocas no tuvieran agua adentro, pues la Universidad Nacional sede de Medellín, la Facultad de Minas, no habría hecho estudios hidrogeológicos para Anglo-Gol Ashanti. Entonces, no solamente hay que considerar las capas de roca que pueden tener poros, en el caso, digamos, no es el caso acá de la zona Cordillera Central, pero sí de la oriental, buena parte. Entonces, no es solamente considerar las capas, perdón, me devuelvo un segundito, no es solamente considerar las capas de roca o de suelos, eso es solo una partecita de la historia. Hay que considerar también las fallas, las fracturas, la zona en donde la roca está rota, deformada. Y la otra cosa es siempre recordar que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son un solo sistema y que están interconectadas, y que lo que se haga en las aguas superficiales afecta a las subterráneas y viceversa, y que los ríos en esa relación pueden darle agua a los acuíferos o viceversa, que en general en la zona andina lo que tenemos es que los acuíferos le dan agua a los ríos, pero en las zonas áridas como el Ranchería o como en el Cesar, los ríos le dan agua al acuífero, y que por ley en Colombia las zonas de recarga